Buenas noches, amigos. Sábado 13 de junio del año 2026. Pues estoy volviendo a editar un video que había publicado hace 6 años. 8 años. Hace 8 años. Pues se trata del túnel del Museo del Obispado. Sí. Pues es una historia que me pasó a mí y a un par de amigos míos hace tiempo. Alrededor del año de 1954, yo tenía 12 años. Pues estaba en una escuela que se llamaba Instituto Regiomontano y vivía yo muy cerca de la escuela y también muy cerca del Palacio del Obispado. Yo vivía al final de la calle Washington y estaba a unos 800 metros, más o menos, del Palacio del Obispado. El Palacio del Obispado fue construido en el año de 1788. Lo mandó construir el segundo obispo de Linares, Rafael José Berger. Ahora, después del año de 1956, se modificó el uso del palacio y es ahora el Museo Regional de Nuevo León. Pero en la fecha que yo les comento, y desde tiempo inmemorial, después de la guerra contra los Estados Unidos, que se peleó ahí alguna batalla en 1845, pues quedó abandonado, casi destruido. Y los niños que vivíamos cerca del museo, del palacio, pues era un atractivo visitarlo y ver las ruinas y también ver las armas que estaban abandonadas, los cañones, las balas de cañón que se tenían ahí. Y pues nosotros jugábamos y recolectábamos pedacería de rifles tirados y balas de mosquetes y principalmente balas de cañón, pero eran muy pesadas. Pues resulta que en el año de 1954, una tarde, después de salir de la escuela, pero antes de que nos liberaran, el director, que en aquel tiempo era el profesor Víctor Bertrán, nos citó a todos en el patio de la escuela y nos dijo que había llegado una carta de los servicios de agua y drenaje de Monterrey, avisándonos a todos que estaba prohibido acercarse al Palacio del Obispado porque iban a construir enfrente un tanque de agua y iban a usar explosivos. Y nos estaban dando a cada uno de nosotros, de los alumnos, una carta que debíamos llevar ese viernes a nuestros padres y traerla el lunes firmada, diciendo que estaban enterados que había un gran riesgo y que no podían acercarse los niños al Palacio del Obispado. Bueno, pues salimos. Yo tenía 2 amigos, Enrique Patín Ugarte y Guillermo Tamezgel, de mi misma edad. Y hacía frecuentes recorridos con ellos al Museo del Obispado para recolectar algunas cosas que nos encontrábamos tiradas.
todo estaba abandonado. Pues yo me quedé mirando la carta que nos dieron y les dije a mis amigos, pues esto está muy extraño. ¿Se habrán dado cuenta que nosotros estamos yendo para allá? Y me dice Guillermo Tamés, no, Raúl, esto no es cierto. Dice, no es cierto que van a construir nada allá. Ya ves que como los profesores inventan cosas, pero pues esta es una carta muy formal. A lo mejor no quieren que vayamos al museo, al palacio, porque pues hay cosas de valor. Nosotros teníamos cosas escondidas ahí. Teníamos 2 balas de cañón, pero eran muy pesadas, no las podíamos bajar. Estaban escondidas. Y eran balas una era de 6 pulgadas de diámetro y la otra de 8 pulgadas, son unas balas enormes. Pues nos pusimos de acuerdo y dijimos, tenemos de aquí hasta el lunes para ir a recuperar nuestras cosas y ya, no ir al palacio, no ir al palacio. Así lo hicimos. Esa tarde del viernes nos fuimos al palacio, y el palacio estaba ya casi destruido. Se entraba en aquel tiempo por atrás, por el lado poniente. El lado oriente no estaba abierto. Y había 2 grandes secciones en la parte de atrás. Del lado derecho había una parte donde se daban misas y eran unos salones. Del lado izquierdo había un salón de utilería que era como una sacristía. Y ahí pues se suponía que el obispo pues se vestía y lo preparaban para los rituales que hacían en ese momento. En el centro había un gran patio abierto. Bueno, abierto, arriba estaba la cúpula, una inmensa cúpula. No le entraba agua. Y en el centro había una noria y había agua en el fondo, porque el agua sigue la forma del terreno. El agua debajo de la tierra no es horizontal, sigue la forma del terreno. Y estaba como a unos 15 metros del agua. Nosotros conocíamos al velador. El velador Don Joaquín se llamaba. Era un hombre viejo que se la pasaba tomando y pues vigilaba ahí, porque del lado izquierdo, donde estaba la sacristía, había una parte donde sí estaba bien cuidada y había vitrinas y uniformes de los soldados norteamericanos y de los soldados mexicanos que habían peleado ahí, y venían en las vitrinas batallón fulano y batallón sutano y batallón Arteaga y batallón Mina, y se veían los batallones y estaban las bayonetas, los rifles con sus bayonetas caladas, acomodadas, muy bien acomodadas, y atrás los uniformes de los soldados mexicanos y americanos. Era un bonito lugar. Todo eso se lo robaron los políticos después. Todo se lo robaron. Lo que no se robó la gente en varios cientos de años, en más de 100 años se lo robaron los políticos. Bueno, pues nosotros fuimos y el velador desde el viernes a la tarde empezaba a tomar y siempre estaba borracho. Era buen hombre, y ya nos conocía y nos dejaba pasar. Pásenle, niños, no se vayan a caer en un pozo o lo que sea. Pues cuando llegamos ya estaba acostado, estaba en el fondo, tenía del espacio que mencionó, había pues otros cuartos de utilerías, y ahí dormía el velador, Don Joaquín. Ya estaba borracho cuando llegamos, casi acostado, tirado en el piso. Pues nosotros llegamos y vimos que había lo que estaba siempre para poder entrar a un espacio que estaba abajo del cuarto de la sacristía, muy grande. Había una tapa de madera con agarraderas de
bronce y sus chapas, muy pesada la madera. Y con esa la levantabas y había una escalera y te metías adentro. Adentro estaba todo oscuro, no había electricidad. Y nosotros llevábamos un generador de energía chiquito de los que vendían después de la guerra, que se hacían con la mano y era como una linterna y echaba un poco de iluminación. Y unas veladoras también y cerillos. En aquel tiempo no había teléfonos celulares, no había nada de eso. Pues entramos y batallamos para entrar, bajamos las escaleras que eran como unos 8 metros, estaba muy profundo. Y nos habían dicho que en el fondo, había una salida. Pero nosotros nunca habíamos ido hasta el fondo porque estaba muy oscuro, estaba lleno de animales. Y lo extraño es que las arañas y los ciempiés no tenían color, eran blancos o transparentes. No, eran puros animales transparentes, pero muy peligrosos. Te acercabas y los ciempiés sacaban la cola, listos para defenderse. Tenías que tener mucho cuidado. Pues bajamos y no podía. Tamezquel y yo, Guillermo, bajamos primero y no prendió el gemantado generador que yo llevé, que de la Segunda Guerra Mundial no sirvió. Prendimos unas veladoras y Enrique Patén se quedó atrás y no pudo con la tapa y se le cayó la tapa. ¡Paz! Sobre nosotros y nos quedamos encerrados. Pues cuidamos que las veladoras estuvieran prendidas, pero pues eso era como a las 5 de la tarde y no podíamos salir. Y ahí estaban las balas que nosotros habíamos cuidado, pero no las podíamos subir, estaban muy pesadas. Y además estábamos encerrados y comenzamos a gritar. Y gritábamos para ver si el mentado guardia, velador, pues nos oía, pero estaba totalmente ido, totalmente borracho. Pues ahí nos quedamos como 1 hora y media. Y le pregunté yo a Enrique Patén, oye Enrique, ¿tú tienes reloj? En aquel tiempo a veces los jóvenes tenían reloj de pulsera, pero en casos excepcionales, ¿verdad? No, me dice, no traigo reloj. Estaba casi oscuro. ¿Qué hora será? Pues son como las 8, me dice Guillermo Tamezquel. Son como las 8. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ya para estas horas deben estar preocupados nuestros padres. Y yo les pregunté, ¿alguno de ustedes avisó a alguna otra persona dónde íbamos a estar? No, porque era algo secreto. O sea que nadie sabe dónde estamos. No, nadie sabe dónde estamos. Bueno, pues no podemos salir. Y dice Enrique, pues hay un túnel. A mí me dijeron que hay un túnel. Allá al fondo está el túnel. Y son como para llegar a la Catedral de Monterrey. Pero son como 8 kilómetros. Nosotros ya habíamos recorrido el trazo del mentado túnel por arriba, por la calle. Y nos llevó, pues yo creo que 2 horas caminarlo. Y están las lumbreras. Las lumbreras son unas torres que están arriba del túnel para que salga el aire viciado y entre un poquito de luz. Por eso se llaman lumbreras. Están cada 200 o 300 metros. Y hay una enfrente de la escuela Carmen Romano de López Portillo. Esa la conocíamos. Y le dije yo a Enrique Patén, no, pues, no, vamos a morir porque no sabemos si hay aire, está todo esto cerrado y con tantos animales, porque se dejaban caer los animales de arriba del techo de ese cuarto, y tal vez el pasadizo sea más estrecho y nos van a picar los alacranes. Todos los alacranes eran transparentes. Pues no hay más que esa alternativa, dice Enrique, o esperar hasta el lunes, porque el lunes deben venir gente a limpiar, porque había como servicio de limpieza que el municipio le daba. Estamos a viernes a las 8 de la noche, no tendremos agua.
no tenemos agua y las lamparitas ya se están apagando y la mentada generador de energía no funcionó. No, pues vamos a gritar más y gritamos, pero pues no nos oyó nadie. ¿Qué vamos a hacer? Ya son las 8 pasadas de la noche. Pues teníamos tanto miedo que nos juntamos entre los tres y empujamos con unos tablones que había de barrotes de 4x4, porque había mucho material tirado ahí, había uniformes viejos y había rifles, muchos rifles viejos, no sé si eran mexicanos o norteamericanos, ahí estaban rifles, pero ya muy carcomidos, tenían pues 100 años. 100 años tenían ahí, 1846, y esto es 1954, más de 100 años. Pues no, teníamos mucho miedo, entonces metimos unos tablones 4x4 y empujamos y ¡pum! Se abrió la tapa, se abrió la luz del cielo. Pues afuera de ese lugar donde estábamos estaban las tumbas de los americanos caídos y los mexicanos que habían peleado en la guerra de México contra Estados Unidos en 1846, 45. Pues ahí estaban todas las tumbas, eran como 60 tumbas, porque a la mayor parte de los soldados que murieron los mandaron pues a sus lugares de origen. Y en esas tumbas estaban los nombres de los soldados, americanos y norteamericanos, de qué regimiento venían y cuándo habían fallecido, cuándo habían nacido y de dónde eran originarios. Nosotros ya no sabíamos de memoria muchos de los nombres. Pues estaban casi enfrente de donde nosotros salimos, pues ya estaba oscuro y pues no. Guillermo salió primero y se tropezó con una de las tumbas porque no se veía nada, no había energía eléctrica, arriba no había nada, más que el velador borracho. Bueno, se golpeó, pero pues bueno, entre lo levantamos y nos fuimos corriendo por la vereda. Había un pequeño caminito para automóviles que llegaba hasta la escuela donde estábamos, el Instituto Regiomontano, y por ahí nos fuimos y luego nos fuimos a nuestras casas. Bueno, esta historia se las menciono a ustedes porque, pues, después de que nosotros nos fuimos, taparon ese piso, metieron otro piso porque esa zona la convirtieron en un museo. Pero ahí está la entrada. Y es una conserja, o es un mito, o es pues menciona popularmente que está el túnel, nosotros no lo vimos, pero pues todo el mundo que conocía la zona decía que el túnel sí existía, pero a mí se me hace un poco difícil porque es pura roca lo que está abajo del palacio. Y Catedral está como 8 kilómetros de ahí. ¿Sí? Nosotros ya no nos preocupamos por el túnel, nos preocupamos por llegar a nuestras casas. Esta historia ya la mencioné aquí, pero la están quitando, se está borrando, algo está mal en Facebook o en YouTube. Y la puse porque mi hija Ana Fernanda me pidió que comentara algunas de las cosas que en mi juventud habían sido emocionantes. Bueno, en mi niñez, porque a los 12 años, ese es un niño. Yo me quedé con 2 balas de cañón, ya me las había llevado antes. Esas balas de cañón eran de 6 pulgadas, no de 8, porque tenía yo un armón donde las metíamos y las jalábamos. Las 8 pulgadas eran muy pesadas, además teníamos miedo porque tenían unos agujeros y dicen que les habían metido pólvora para explotar, pero pues en 100 años yo creo que la pólvora ya estaba podrida. Pero yo tenía 2 en mi casa. No, nunca nos llamamos rifles, porque si llegas con un rifle a tu casa, pues tus papás te linchan, prácticamente te hacen que lo devuelvas, ¿verdad? Las balas pasaban desapercibidas. Yo me quedé con esas balas hasta que, pues, me cambié de casa. Cuando me casé y me fui a vivir, todavía se quedaron ahí. ¿Dónde quedaron las 2 balas? No sé.
Pero es una historia interesante. Si un día tienen la oportunidad de venir a Monterrey, vayan y visiten el Museo del Obispado. Es muy interesante. Buenas noches. Pásenlo ustedes muy bien.